ir al portal de Arena, barrio Génesis, eran 8 barrios en ese momento y se convertía pues ese barrio en el barrio con más foco de violencia del departamento del Y de Quindío, ¿no? consumo de sustancias y de todo un poco. Sustancias, robo, asesinatos, era un eje de inseguridad Y a causa del terremoto y de sí, un claro, tema como te digo, social. entonces el tema de la reubicación de Armenia fue un desorden, por decirlo así, social fuerte. Nuestro invitado de hoy, en un café con JM, John Valencia, líder social de la Fundación Huella Social. Nuestro invitado del día de hoy, John Valencia Monsalve. John, ¿qué más? ¿Cómo estás? Joan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Muchas gracias. ¿Qué tal el café? Bien. Muy rico. Bueno, arrancamos con usted porque realmente pues el café Bartender La Floresta, que queda ubicado pues enseguida de La Floresta, que queda en la avenida Centenario, donde limita Chagualá, en el cruce de Chagualá y la avenida Centenario, donde creció, donde vivió esa infancia, aquí en Armenia o en qué lugar. Yo crecí en el barrio Salvador Allende, lo que ahorita Sí. se conoce como lo que es la Mariela, ¿cierto? Lo que era Mariela, al norte de Armenia, pero Sí, entonces... eso es post terremoto, algo así. Sí, fue post terremoto. Fueron pues casas de subsidio que dio el gobierno después del terremoto, entonces ahí hicieron todo el tema del conjunto La Mariela, la urbanización La Mariela. Pero en sí... Con su mamá, con su papá. Sí, mi infancia fue en el barrio El Salvador Allende, cuando Sí. era solo Salvador Allende. Después del tema del terremoto y todo eso, cuando empezaron pues a dar los subsidios de interés social y las casas, hicieron la reubicación en Armenia, de todo este cuento. Con el esfuerzo de mi madre, entré a la universidad, empecé en la Universidad del Quindío. Ahí empecé a estudiar ingeniería civil, hice algunos semestres, por gustos y cosas de la vida no seguí la carrera y terminé estudiando finalmente administración de empresas. ¿Cómo arrancó usted haciendo labor social después de que terminó el bachiller, después de que ya estaba ya en el portal? Bueno, Portal de Ledén, ¿cierto? Esta fue una experiencia personal muy bonita. Yo, obviamente, cuando fuimos a vivir al portal de Arena, barrio Génesis, eran 8 barrios en ese momento y se convertía pues ese barrio en el barrio con más foco de violencia del departamento del Y Quindío. de consumo de sustancias y de todo un poco. Robo, asesinatos, era un eje de inseguridad. Y a causa del terremoto y de un Sí, claro, tema social. Entonces el tema de la reubicación de Armenia fue un desorden, por decirlo así, social fuerte, ¿cierto? Donde conglomeraron muchísimas personas de muchísimos sectores de Armenia en un solo punto. Sí. En eso se convirtió el Génesis, 9 barrios reunidos de donde traían, digamos, personas de muchas partes de Armenia. Entonces el barrio se convirtió en algún momento en un foco social fuerte. Cuando yo salí del colegio, cuando terminé el bachillerato, por un amigo del barrio, nos gustaba la música, me invitó una vez a compartir con él en la iglesia. En ese momento había un párroco en el En barrio. la iglesia de Génesis. Sí. ¿Cómo se llama la iglesia eso? Se llama Madre Teresa de Calcuta, se llama la iglesia. Y en ese momento había un párroco llamado Darío Espina, Sí. el padre Darío Espina, que empezó con todo un proceso social allá en ese momento y lo empezó originalmente fue con el tema de la iglesia, ¿cierto? Su obra social empezó con la iglesia. ¿Cómo logró usted entrar ahí en el tema social y vincularse más? Bueno, no contesté. El inicio pues como tal fue haciendo el tema del acompañamiento del grupo con los muchachos, ¿cierto? De ahí Darío formó su fundación. Él ya empezó a hacer pues como una cosa ya más formal, formó una fundación. A él le gustó mucho, vio que el proceso era bonito, que tenía impacto, la gente le gustaba, la comunidad le gustaba y se creó una estrategia que se llamaba Paz y Arte. Sí. Entonces él dijo, bueno, con unos amigos de él empezó a traer personas que sabían de pintura, personas que sabían de teatro, personas que sabían de artes plásticas. Me interesa mucho saber en qué momento logra usted ese liderazgo y asumir esa responsabilidad frente a tantos casos que se evidencian en esos sectores. ¿Cómo logras ya liderar esos procesos sociales? Bueno, pues
digamos que en ese proceso de estar con la fundación, con Darío, con la comunidad, me nace pues como el amor por lo social, ¿cierto? Sí. El tema me gusta, el cuento me gusta. Después hubo una experiencia con los adultos mayores, en el 2011 hubo una experiencia con allá mismo en Génesis, Génesis. el primer centro vida de atención integral adulto mayor. Porque una cosa es el grupo de adulto mayor y otra cosa es el centro vida, o es lo mismo. Digamos que tiene relación, pero en sí las actividades son muy diferentes. Porque un grupo de adultos mayores es en el que se reúnen los adultos unos días, una hora específica a la semana y hacen las actividades ya que tienen focalizadas. Ajá. Un centro de vida es una atención integral al adulto mayor. Que Más a fondo. Más a fondo, ya con profesionales. Con horarios establecidos, actividades. Entonces tienen nutricionistas, nutrición, actividades pedagógicas, actividades culturales, recreativas. O sea, es un programa totalmente integral de atención, como dice la palabra. Como te decía, en el 2011 hubo la primera experiencia en el Génesis, precisamente con Darío, que hizo su primer centro vida por parte de la Fundación Chambalá en ese momento, y me incluyó en ese proceso, ¿cierto? Venía pues del tema que te decía de los talleres con la comunidad, música y todo eso, y de pronto digamos como que vio de pronto facultades en mí, porque me empezó a gustar mucho lo social, y me dijo que si me quería incluir en el proceso de adulto mayor. Aquí en el Café Bartender La Floresta, estamos con John Valencia Monsalve, en un café con JM. Ya llega la semana de receso. ¿Qué esperas para aprovechar y adquirir o renovar tu licencia de conducir? Sí, en La Mejor del Eje en tan solo una semana puedes obtener tu licencia de conducir. Comunícate ya al 311-759-0995 y separa tu cupo. Hace 60 años nació un compromiso con la tierra que nos acoge, con el agua que nos da la vida y con el aire que respiramos. Pero este no es solo nuestro logro, es el esfuerzo de cada quindiano que ha puesto sus manos y su corazón al servicio de nuestra naturaleza, porque juntos hemos sembrado esperanza y sostenibilidad. CRQ, Corporación Autónoma Regional del Quindío. 60 años cuidando la vida. 60 años cuidando de ti. Por un futuro más verde. Bienvenidos a Chucho Asados. Descubre la magia de nuestra carne asada al parrilla. Nuestro secreto está en el sabor y te aseguramos que te enamorarás de nuestros platos. Tenemos servicio a domicilio, los esperamos. Continuamos en un café con JM. John Valencia, líder social de la Fundación Huella Social. John Valencia Monsalve, líder social de la ciudad de Armenia, y bueno, y ahora digamos vámonos más enfocado en lo que tiene que ver con la Fundación Chambalá, donde tuvo una experiencia muy bonita y sobre todo de asumir una responsabilidad muy grande de manejar un personal, de vivir casos puntuales con adulto mayor, con habitantes de calle. Pues lo hablo porque realmente conozco un poco de su proceso. Es importante resaltarlo. Cuéntenos un poco de eso. Mi carrera, prácticamente toda mi carrera social la hice en la Fundación Chambalá, ¿cierto? Desde el 2012 que hicimos el primer ejercicio en el Génesis con el tema del Centro Vida, y ahí empezó todo el proceso social. Hice pues como toda la carrera, como te digo, y terminé gerenciando la fundación en el 2015. ¿Cómo manejabas el factor emocional usted cuando usted visitaba todas esas fundaciones y el cariño y el amor que le daban a ustedes, sobre todo el agradecimiento frente a ese servicio que ustedes prestaban? ¿Cómo manejaban eso en caso de que se murió tal persona, entonces cómo uno asimila eso? Debe ser muy fuerte, sobre todo para los funcionarios que se encariñan tanto con ellos. Sí, claro, no, uno les coge mucho aprecio. O sea, como te decía, el tema de la vocación es eso, amor por la labor.
Y cuando uno empieza a hacer todo ese proceso con los adultos, muchas veces adultos quedan muy solos y lo único que encuentran es el tema Un de la refugio fundación del centro de vida. y la atención de las personas. Entonces se vuelve su hogar y uno se vuelve partícipe de ese hogar de ellos. Todo ese trabajo que ustedes hacen ahí, hay gerontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, hasta abogados creo que hay ahí, ¿cierto? Para el tema de contratación y todo eso tiene que haber un abogado, enfermeras, nutricionistas, o sea que es un grupo muy técnico para, digamos, para hacer una labor tan bonita como esas. Sí. La institucionalidad, el Estado apoya mucho eso y frente a ese apoyo se ha visto reflejado en los centros vida, ¿cierto? Pero creería que el gran pecado es el tema de contratación y la demora de la contratación, y que a veces los abuelos se quedan por ahí un mes sin tener ese servicio, porque pues, a ver, en gran mayoría el presupuesto y el sostenimiento de los centros vida es un tema complejo. Se vuelven a veces muy lentos, o a veces todo ese trámite tiene su tema de tiempo, y en ese tema de tiempo pues obviamente es cuando muchas veces hay que esperar entonces a que llegue la financiación, mientras hacen el recaudo, y esos son los tiempos en los que sufre el adulto porque pues no va a tener la atención. John, ya para terminar, hay una fundación que lidera ya de manera independiente, se llama Huella Social, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados ahora? Y prácticamente estás haciendo, con la experiencia que tienes durante tantos años, lo estás aplicando ahora en la Fundación Huella Social. ¿Cómo le ha ido con esa fundación? ¿Y cuál es la intención a futuro acerca de esa fundación? ¿Qué quieres hacer con ella el día de mañana? Sí, pues gracias a la experiencia que tuve en la Fundación Chambalá, ¿cierto? A toda la experiencia que tuve con la atención adulto mayor y todo el tema social, empecé mi proceso personal en el 2019. Formé también una entidad, estoy atendiendo en estos momentos 50 adultos mayores, estamos ubicados en el barrio Uribe, y contento porque el proceso va creciendo, se está trabajando, se está realizando la atención con los adultos. Como decías, gracias a la experiencia pues también, ¿cierto? Ya uno conoce cómo se debe manejar el tema de una buena forma, y la idea es seguir creciendo con el proceso, con la entidad, seguir haciendo labor social, que es lo que nos apasiona y lo que nos gusta. John, muchas gracias por habernos acompañado aquí en un café con JM. No, Joan, muchas gracias por la invitación. Desde el Café Bartender de La Floresta, que queda ubicado en la avenida Centenario, que limita con Chagualá, enseguida de La Floresta queda este café y delicioso que estoy probando aquí. Nos vemos en otra ocasión.